Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan, a cada uno de los que estará viendo este video más adelante. Sean todos bienvenidos a este su segmento Entendiendo la Torá, entendiendo la ley de Dios a través de la Mishnah. Nos hemos dado la tarea ya desde hace bastantito tiempo de poder entender un poquito más los mandamientos, un poquito más a fondo. Y hemos aprendido varias cositas que quizás desconocíamos, que quizás por el poco entendimiento que teníamos de las cosas no las habíamos considerado. Hace un par de 3, 4 semanas empezamos el libro número 3 que tiene que ver con las ofrendas, tiene que ver con los diezmos, tiene que ver con todo lo que era el sistema de tributos en Israel. Y hemos aprendido varias cosas en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la ofrenda para el sacerdote, el diezmo para el sacerdote, el diezmo de diezmo. Y créame que entre más aprendemos, más se va aclarando nuestro entendimiento de lo que debemos de hacer, de lo que no debemos de hacer, de los mandamientos que hoy no aplican, pero cómo podemos darle una aplicación sin quebrantar la legalidad del mandamiento. Y hoy vamos a hablar acerca de el diezmo. El diezmo es el libro, la parte 2. Este es el libro 7, pero es la segunda parte. Son dos libros. El libro 7 son dos libros. Y en este libro vamos a estar hablando acerca de... Déjenme, voy por aquí. Nomás. Este libro trata de leyes del diezmo, después leyes del segundo diezmo y los frutos del árbol del cuarto año. Esa es la clase de la semana que viene. Después trata de leyes de los bikurim y otros obsequios, son las primicias y otros obsequios. Y termina el libro tratando de leyes del Shemitah y del Yobel. Así es que así termina este libro. Esto es lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del diezmo, segundo diezmo y frutos del árbol la siguiente semana. Luego la siguiente semana es Bikurim, primicias, que se tenían que dar tres. Acuérdense, las primicias de Pesach, que se daban cuando estaba panes y levadura, se daban primicias. Después las primicias de Shavuot y después las primicias de Sukkot. En las tres fiestas se daban primicias, lo vamos a hablar. Y leyes del Shemitah y el Yobel. Así es que vamos a empezar por aquí. Ir por aquí. Ok, ahí estamos. Dice aquí. ¿Dónde estamos? Espérenme tantito. Ok, dice aquí las leyes del diezmo. Ahí es donde empieza aquí abajo, abajito, las leyes del diezmo. Y empieza diciendo, es un precepto positivo separar el primer diezmo del producto en cada año de siembra y entregarlo a los levitas. Este es el mandamiento, ¿ok? Como cada semana nosotros exploramos un poquito el mandamiento y vamos a ver porque hay un solo mandamiento, ¿ve? Es un precepto positivo. Separar el primer diezmo del producto en cada año de siembra y entregarlo a los levitas. Y la explicación de este precepto sean los capítulos a continuación. 14 capítulos para explicar esto. Pero, vamos a ver. Números, números 18, versículo 21. Vamos a empezar a leer dónde está el mandamiento, de dónde viene. Y dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Ve la palabra diezmo. Aquí, como vimos la palabra hace 8 días, es maser. ¿Ok? Maser, que es diezmo. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero oiga bien cómo dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Por eso siempre nosotros decimos, hoy en día no podemos pedir diezmo a menos de que seamos hijos de Leví, de la descendencia de Leví, de la descendencia de Aarón. De lo contrario, uh, se, se le enseña a la congregación lo que es la retribución, lo que es los gastos que como comunidad podamos llevar adelante el gasto de un edificio, electricidad, luz, cable, todo lo que se usa para que el ministerio pueda caminar. Pero no es la forma de diezmo, porque seguimos leyendo por aquí, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. Bueno, nuevamente vuelvo a decir, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Adonai en ofrenda. Ofrenda, pues, es terumá. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ya habló Adonai a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda, en terumá, en ofrenda mecida Adonai, el diezmo de los diezmos, el macer de los macer, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y darás de ellos la ofrenda de Adonai al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai. De todo, esta partecita es importante porque la vamos a leer más adelante. Dice, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, Mikdash, y le dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración. Ahora, aquí le está hablando a los levitas. Está hablando a los levitas porque dice, me perdí por aquí. Dice, será contado a los levitas. Dice, le está hablando a los levitas. Y lo comeréis. ¿Quiénes? Los levitas. Comían el diezmo los levitas. Y lo comeréis en cualquier lugar. Vosotros y vuestras familias. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ellos, cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel. Y no moriréis. ¿Okay? Lo que estamos leyendo, hasta ahí lo que estamos leyendo es que los diezmos eran de los hijos de Leví. Los hijos de Leví podían comerlos, pero los hijos de Leví tenían que sacar un diezmo de ese diezmo que iba para los sacerdotes. Así es que entonces vamos entendiendo. La semana pasada hablamos de las ofrendas y la antepasada hablamos de lo que era el obsequio a los pobres, después el diezmo, después el segundo diezmo. Hoy vamos a hablar estrictamente del diezmo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Eso lo encontramos en Números 18 del capítulo 21 hasta el capítulo 32. Es lo que está ahí en cuanto al diezmo. Porque acuérdense, el Mishneh Torah nos dice que es un mandamiento positivo. Nada más nos dice separar el diezmo, pero no nos habla de más. Ahora, ya vimos a través de la Biblia dónde está el mandamiento, a través de la Biblia. Ahora vamos a ver Tariag Mitzvot, el libro de los mandamientos. Vamos a ver... aquí está. Aquí está. Números 18-24. Mandamiento performativo. Los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen como ofrenda elevada a Hashem, los he dado a los levitas. La esencia es una misma, es un mandamiento. Presentar a un levita una décima parte de todo lo producido. Oiga bien, de todo lo producido. Este diezmo se llama Maser Rishon, el primer diezmo. Leyes. Antes de separar el Maser Rishon, primero se debe separar la terumá. Ya la vimos la semana pasada. Que se entrega a un Cohen. Todos los que cosechan productos. Todos. ¿Quiénes? Todos los que cosechan productos deben separar el primer diezmo, incluidos un Cohen y un levita. Sin embargo, los dos últimos pueden quedárselos para sí mismos. Cualquier producto del que no se separó el primer diezmo y la terumá sigue siendo tebel o prohibido. El primer diezmo no alcanzó santidad. Al levita le fue permitido dárselo a cualquiera que quisiera, incluso una persona ritualmente impura. El segundo diezmo, sin embargo, alcanzó un estatus de santidad. ¿Por qué? Porque el segundo diezmo normalmente se comía en Jerusalén. Y como había que subir a la ciudad, entonces esta ofrenda, este diezmo, adquiría un nivel de santidad más elevado. El primer diezmo era dado al levita, y el levita se lo podía dar
a quien quisiera. No era como la terumá. ¿Se acuerda que la terumá hablamos la semana pasada que se le daba al Cohen, al sacerdote, y él no podía dárselo a su mujer o a su hija si no estaban puras? Entonces hablamos del evento de Esdras. Por eso es que ellas no podían comer de esa ofrenda terumá, pero el diezmo sí lo podían comer. Seguimos leyendo por aquí. Dice aquí, perspectivas. A los leviim, a los levitas se les concedieron estos beneficios en una manera respetuosa, a cambio de su total participación en el servicio de Hashem en el Beit Hamidash. Además, al tener el estatus de siervos del rey, es apropiado que las necesidades de los leviim, de los levitas, sean atendidas por otras. Y aquí es donde podemos entender la perspectiva de dar el diezmo a los levitas. Era porque los levitas no tenían tierra. El trabajo de los levitas era enfocarse en su tarea, que era, podían ser cantores, podían ser panaderos, podían tener muchos trabajos que realizaban en el templo, en el tabernáculo. Entonces estaban todo el tiempo trabajando, enseñando la Torá, dirigiendo al pueblo, y como remuneración, el padre dijo, bueno, ustedes no tienen un trabajo, entonces ahora los israelitas les van a traer el diezmo, porque su trabajo es trabajar, es estar en mi casa haciéndola funcionar. Por lo tanto, no se tienen que preocupar de nada más. Son siervos del rey, es apropiado que sus necesidades sean atendidas por otros. Y en sí esa es la esencia. ¿Qué podemos aprender de ahí? Que aunque los pastores, aunque los ministros, aunque la gente en sí no son levitas, pero muchos de ellos se enfocan en estar estudiando, estar validando información para poder traer una enseñanza que le bendiga, que le haga crecer, que le ayude. Y en ese caso, aunque no damos el diezmo, pero somos recíprocos en decir, voy a darle una ofrenda a tal maestro, a tal pastor, a tal que me está enseñando. Pero cuando usted da su diezmo, como lo hacían en el sistema de creencia tradicional, que le exigían el diezmo, le pedían el diezmo y no le enseñaban la Biblia, sino que le enseñaban un mensaje motivacional que a los 10 minutos ya se le había olvidado lo que predicó el pastor. Entonces ahí es donde vemos el desbalance. Usted tiene que darle en reciprocidad a aquel que está bendiciendo su vida y lo está haciendo crecer. Por lo tanto, ahí es donde vemos dónde entra realmente el diezmo. Cuando usted va a un restaurante, usted quiere pagar una comida que le nutre y que le sabe buena, pero si va a un lugar en donde la comida no le gusta, no está buena, hasta dolor le va a dar pagar. Y lo mismo es hoy en día, ¿ok? Aunque no se puede pedir diezmo porque no son levitas, pero tenemos que ver siempre el esfuerzo y el trabajo que está haciendo la persona que nos está bendiciendo constantemente, que nos está dando material, que nos está dando recursos constantemente, y de alguna manera ser recíproco, porque esta gente de alguna manera es su trabajo. Pasan horas y horas y horas estudiando para bendecirnos. ¿Qué hacemos nosotros? Sé que no es levita, sé que no, el diezmo no está activo hoy en día, pero voy a tomar una ofrenda y voy a bendecir a estas personas que nos bendicen constantemente. Y es como lo podemos ver hoy en día. Pero seguimos leyendo por aquí. Dice, dice aquí este Midrash que está aquí me llama la atención. Déjeme se lo leo. Fíjese lo que dice aquí. Solo el 1%. Había una vez un hombre que era dueño de un campo que producía miles de fanegas de trigo cada año. Cumplió con su obligación de macer, de diezmo, cada año, separando 100 fanegas de trigo después de cada cosecha. Le daba 1000, él separaba el 10%, 100. Un año, sin embargo, un pensamiento tentador cruzó su mente. ¿Por qué tengo que regalar una cantidad tan enorme para macer, para diezmo? Este año necesito unos cuantos dólares para remodelar la casa. Además puedo usar un buey extra en la granja. 90 fanegas de trigo, que es el 9%, en lugar de 10, serían suficientes para los diezmos. Pero al año siguiente, cuando contó la nueva cosecha, solo había 900 fanegas de trigo. Razonó para sí mismo, que debió haber sido un mal año para las cosechas. Trataba de encontrar una excusa y no volvió a pensar en el asunto. Esta vez,
cuando se trataba de separar el maser, el diezmo, decidió que el 10% era demasiado y dio 80 fanegas de diezmo. Nuevamente, solo el 9% en lugar del 10%. Y al año siguiente solo recogió 800 fanegas. Este patrón continuó cada vez que disminuía un 1% de su diezmo, de su maser. Y el suyo disminuiría un 10% al año siguiente, hasta que su campo solo rindió 100 fanegas de trigo en lugar de las 1000 que hacía normalmente. El hombre se deprimió mucho por su difícil situación y no pudo aceptar el destino que habían corrido sobre sus campos que alguna vez fueron productivos. Una mañana, enfrascado en sus sombríos pensamientos, el granjero escuchó un alboroto frente a su casa. Se asomó por la ventana y, para sorpresa, notó una multitud de sus parientes reunidos afuera con sus ropas de Shabbat, como si estuvieran listos para asistir a algún tipo de festividad. Él salió y les preguntó: ¿cuál es la ocasión para la cual están todos vestidos? ¿Has venido a celebrar mi gran desgracia? Yo fui castigado del cielo. ¿Por qué tanto alboroto? Y sus parientes respondieron: no vinimos a regocijarnos por tu desgracia, Has Besholem, que el cielo lo prohíba. Al contrario, vinimos a unirnos a ustedes en su regocijo, porque en años anteriores, cuando separabas el maser, el diezmo correctamente, eras el dueño, y Hashem, por así decirlo, fue el Cohen quien lo aceptó de ti. Pero ahora que te volviste negligente en la separación adecuada de tu maser, de tu diezmo, Hashem es el dueño, por así decirlo, quien está reteniendo el trigo en su tesoro y te está dando el maser, el 10% solamente. Te estás fanegas de 1,000,000 posible. Si ese es el caso, te has convertido en el Cohen y estamos aquí para felicitarte por tu nueva posición. Él comprendió su mensaje bien intencionado y a partir de entonces resolvió nunca disminuir su maser ni siquiera en 1%. Este es el Midrash Tanjumá. Es un cuento, una historia que nos está tratando de transmitir un mensaje. Él era el dueño y como decidió ir rebajando, no, ya no voy a dar el 10, voy a dar el 9, voy a dar el 8, voy a dar el 7, hasta que eventualmente de 1000 manojos de trigo, fanegas, solamente empezó a recibir 100. Eso quiere decir que ahora estaba recibiendo el 10% de lo que recibía cuando el 10% de lo que cosechaba antes cuando el campo era fructífero. Y por eso ahora ellos están diciendo: bueno, antes tú eras el dueño, dabas 100, Hashem, por así decirlo, era el Cohen, era el sacerdote que estaba recibiendo el diezmo de ti. Ahora que tú recibes 100, tú eres el Cohen y Hashem se está quedando con todo lo demás que te debía de tocar a ti, pero no te está tocando, sino que ahora solo está recibiendo lo que antes era el 10%. Un cuento que nos deja decir si esta gente es negligente a la hora de dar, entonces el cielo también está viendo que de alguna manera nosotros estamos reteniendo la bendición. Mandamiento 396. Entonces separarás de ella como ofrenda elevada a Hashem la 10ª parte del diezmo. Es una mitzvah, es un mandamiento para el levita. Separar separar una terumá, una ofrenda adicional que le da un Cohen. Esta terumá se llama masher, diezmo del diezmo, o la terumá del diezmo. Esta terumá tiene las mismas leyes que la terumá regular. ¿Okay? Esos son los dos mandamientos. Quería mostrarle esto para que vea de dónde sale la Biblia, cuál es la explicación que nos da el Tariach Mitzvot, el libro de los mandamientos. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que podemos leer a través de lo que es la Mishnah. Todo esto para que vea que no solamente viene de la Mishnah. Entonces estamos aquí en las leyes del diezmo. Ya leímos esto y dice capítulo 1. Después de que se separa la terumá gedolá, la ofrenda mayor, se separa una 10ª parte de lo que queda. Y esto se denomina maser rishon o primer diezmo. Sobre lo cual está dicho: pues el diezmo de los israelitas que deben entregar como ofrenda terumá a Hashem.
Número 18:24, ya lo leímos. Y este diezmo es para los leviín, los levitas, hombres y mujeres, como expone, y a los levitas les di como herencia todo el diezmo de los israelitas, también ya lo leímos. El primer diezmo está permitido para el consumo, para Israel, y está permitido comerlo en impureza, pues no tiene ninguna santidad en absoluto. Y en todo lugar en la Torá, en el que está dicho respecto del diezmo, santo o redimir, alude al segundo diezmo. ¿Y de dónde se aprende que el primer diezmo es mundano o que no tiene un nivel de santidad? Como expone, esa ofrenda tendrá la misma condición que una ofrenda de los cereales, del granero o del vino de las bodegas. Número 18:27. Así como el granero y la bodega son mundanos en todos los aspectos, que no tienen un nivel de santidad. Cuando leemos mundano aquí en la Mishnah, es que no tiene un nivel de santidad. No es que es del mundo, o que está mezclado con el mundo. No, sigue siendo algo santo, pero no tiene el nivel de santidad. Es algo común, no es algo separado. ¿Okay? No es impuro, no es algo mezclado con alguna cosa que pudiera ser de otras naciones, sino que es algo común, es algo puro, pero no ha adquirido el nivel de santidad. Y por lo tanto aquí le llama mundano. Pero para nosotros, ahora en el 2023, si nosotros escuchamos, tú eres bien mundano, tienes una actitud que estás en el mundo. No es el caso, ¿ok? Explico esto porque es parte de nuestro lenguaje. No, eso es del mundo, eso es mundano y lo asociamos con algo que es malo. En este caso es algo que es puro, no tiene el estatus de impureza, pero no ha adquirido el nivel de santidad. Se mantiene en un estado común. Explico eso para que el rato no va a decir, mira, ya está enseñando que es del mundo. Entonces dice, son mundanos en todos los aspectos. Tanto el primer diezmo del cual se preparó su terumá es mundano en todos los aspectos. Por ello, si una hija de un leví es cautiva o si tiene una relación íntima prohibida, se le puede dar el diezmo para que coma. Pero la mujer que escucha o un testigo atestigua que murió su esposo y se casa con otro hombre y después regresa el esposo, los sabios la multaron que tenga prohibido el diezmo. Son los casos que nos está explicando de una hija de un levita que dice, murió mi esposo, ahora se casó con otro hombre, pero después de un tiempo el esposo muerto regresó, quiere decir que ella mintió para poderse casar con otro hombre y por lo tanto no tiene derecho a comer del diezmo nunca más por su mentira. ¿Sí? Sigue siendo algo santo. Los levitas y los Kohanim, los sacerdotes, deben separar el primer diezmo para separar de ello la terumá maser. Asimismo, los Kohanim separan las otras terumot y los diezmos, ofrendas y diezmos para sí mismo, siendo que los Kohanim reciben de todos. Podríamos pensar que pueden comer sus frutos en estado de tebel. Para negar esta posibilidad, el versículo dice, así separarán terumá también ustedes. Y por transmisión oral aprendimos que ustedes, alude a los leviim, los levitas, y también ustedes, para incluir a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban obligados a separar su diezmo de diezmo, aunque el sacerdote se iba a quedar con él, pero era una costumbre de separarlo para que ellos tuvieran el mismo mecanismo de todo Israel. Ok, separo, este es el diezmo de los diezmos, como quiera me lo voy a comer, pero lo separo. Yo sé que esta parte, sé que está separado. ¿Okay? Es nada más para dejarles eso como costumbre, de que tenían que hacerlo. Se les quedaba a ellos mismos, no se lo tenían que dar a nadie más, se les quedaba, pero decían, ok, esto es el 90, este es el 10%, ok, ya lo separé y ahora puedo comérmelo. A ver por acá, sigue hablando de los diezmos. Se puede separar el diezmo de frutos de un lugar por frutos de otro lugar y no es necesario hacerlo de lo que está próximo. Pero no se debe separar diezmos de una especie por otra especie, ni algo sujeto al diezmo por algo exento, ni viceversa. Y si alguien lo hace, no se considera diezmo. Ellos no podían separar, decir, voy a separar el diezmo de los higos, de las uvas, porque son dos diferentes especies. No se podía. Usted puede separar diezmos de higos, de otro tipo de higos, pero eran siempre la misma clase. No podía separarlos de diferentes clases. El 13.
Ahora brincamos hasta el 13 y dice el 13. Solo se separa el diezmo de lo mejor, como expone. Cuando separen la mejor parte, esta lo leímos también en Números 18. Cuando separen la mejor parte, será para los levitas, tal como el cereal del granero y el vino de las bodegas. Así como el diezmo que separan los levitas es de lo mejor, así también el diezmo que separan los israelitas del granero y de las bodegas debe ser de lo mejor. Siempre se tenía que separar el diezmo de lo que era mejor. El que separa parte del diezmo no se considera diezmo, sino como dividir el montículo. El que separa parte del diezmo no se considera diezmo, sino como dividir el montículo, pero necesita separar de la parte de la cual separó el diezmo. ¿Qué significa ello? Si uno tiene 100 sea y separa 5 como diezmo, no se considera diezmo y no puede separar diezmo sobre estos 5 sea de otros frutos. Más bien debe separar de ello medio sea, que es el diezmo de ellos. Tenía que separar la cantidad correcta. No podía decir voy a separar un poquito de esto y lo completo con otra cantidad. Yo me acuerdo que hace años había hermanos que eran bien metódicos en la congregación, porque sacaban hasta calculadora para dar el diezmo. Y si ellos decían, ¿cuánto gané hoy? Gané 248 con 25 centavos. Ah, vamos a ver cuánto es el diezmo de 248. Ah, $24 con 80 y tantos centavos. Y literalmente le daban los $24 con los 80 y tantos centavos y le daban las moneditas porque decían, esto es exactamente el diezmo. ¿De dónde lo sacaron? No sé, pero algunos tenían la costumbre de hacer eso. ¿Okay? Capítulo 2 dice, por la ley de la Torá, solo el que completa el proceso de los frutos para consumirlos, él mismo está sujeto a separar el diezmo, pero el que completa el proceso para venderlos está exento por la Torá, pero sujeto por institución rabínica, como expone, diezmarás y comerás. Deuteronomio 14, 22 y 23, de lo cual se desprende que solo está sujeto el que completa el proceso de su cosecha para consumirla. Vamos a brincar después a el 5. ¿Cuál es el periodo de los diezmos? Desde que el, ¿Cuál es el periodo de los diezmos? Desde que los frutos llegan. Desde que los frutos llegan a producir semilla que puede sembrarse y crecer, todo de acuerdo a cada fruto. ¿Cómo es ello? Los higos, desde que se ablandan de modo que se pueden comer, luego de 24 horas después de su recolección. Las uvas y las beushim, que son las pequeñas uvas silvestres, desde que se vea su pepita desde afuera. Las granadas, desde que las semillas se deshacen entre los dedos y salga de ellas líquido. Los dátiles, desde que se inflen como la levadura. El durazno, desde que aparecen hilos rojos en ellos. Las nueces, desde que se separa el alimento de su cáscara exterior. Las almendras dulces, cuando su cáscara exterior se cae. Pero las amargas están exentas para siempre. Y el resto de los frutos con cáscara, como los estrobilos, castaña y pistacho, desde que se forma la cáscara interior próxima al fruto. Okay. Las aceitunas, desde que pueden producir una novena parte de aceite de lo que producen ya maduras. Esto es un tercio de su crecimiento. Las manzanas, los etrogín, desde que se vuelven redondos porque son comestibles cuando son pequeños. El fruto del rush coriaria y las moras, desde que se vuelven rojos. Asimismo, todo fruto que se vuelve rojo, desde que se vuelve rojo. Las algarrobas, desde que tienen puntos negros. Asimismo, todo fruto que se vuelve negro, desde que tienen puntos negros. Los damascos, las peras, el membrillo, las usrarín, desde que adquieren peladas blancas. Asimismo, todo fruto que se blanquea, desde que adquiere sectores blancos. En el caso de los granos, desde que crece un tercio, la alolva, desde que su semilla es apta para brotar en caso de ser sembrada. En el caso de la verdura, los calabacines, las calabazas, sandías, pepinos y similares están sujetas cuando son pequeñas,
como explicamos. Y el resto de las verduras que solo son comestibles cuando crecen, solo están sujetas cuando están aptas para su consumo. Ahí es cuando se empezaba a separar el diezmo. Capítulo 3. Los frutos que llegaron al periodo del diezmo y fueron cosechados, pero todavía no se completó su proceso, como granos que fueron cosechados y trillados, pero todavía no se les aventó ni alisó. Está permitido consumirlos espontáneamente hasta que se complete su proceso. Y cuando se completa el proceso, está prohibido comerlos espontáneamente antes de separar el diezmo. ¿Se acuerda del grano? Que se desgranaba y se hacía todo el proceso, después se aventaba, se sarnía hasta que quedaba el grano puro. Bueno, dice, antes de que esté el proceso completado, tú puedes comer eventualmente. No una gran cantidad, pero eventualmente puedes comer de esa cosecha nueva. Una vez que completaste el proceso, ya está el grano listo. No lo puedes tocar hasta que no diezmes. Y entonces puedes tocar. 3. Hay 6 cosas. O 2. Dice, ¿en qué caso se aplica lo antedicho? Cuando completa el proceso de sus frutos para venderlos en el mercado. Esa es la clave. Cuando ya todo está listo para ser vendido, entonces se tiene que diezmar de ello. Pero si su intención es llevarlos a la casa, está permitido consumirlos espontáneamente después que se completa su proceso hasta que se establezca obligatoriamente para el diezmo. Hay 6 cosas que establecen que los frutos quedan sujetos a ser diezmados obligatoriamente a partir de ese momento. La casa, la compra, el fuego, la sal, la terumá, el Shabbat y todas estas cosas no causan efecto en los frutos cuyo proceso se ha completado. Vamos a leer ahora. Esta parte sigue hablando de lo que es permitido y cuándo es permitido. Capítulo 4. Creo que en el capítulo 4 no hay nada. Bueno, aquí el 15. Si hay una higuera en un patio, se puede comer de a un higo y se está exento. Y si se acumula, está sujeto al diezmo. ¿En qué caso aplica? ¿En qué caso aplica esto? Cuando está de pie en el suelo. Pero si sube arriba de la higuera, puede llenar su regazo y comer ahí, ya que el espacio aéreo del patio no causa obligación para el diezmo. Si la higuera está en el patio, pero inclinada hacia el jardín, puede comer en el jardín normalmente como si estuviera plantada. Se considera plantada en el patio, que no se puede comer sino de a uno. Cuando hay una vid plantada en el patio, no se debe tomar todo el racimo y comerlo, sino de a una uva. Y lo mismo con la granada. No se debe tomar toda la granada, sino se debe desglosar las semillas y comerlas ahí. Y lo mismo con la sandía. Debe dejarla en el suelo y comer sin cortar con cuchillo o similar. Si uno está comiendo un racimo en el jardín e ingresa al patio, a pesar de que salió del patio, no puede continuar hasta diezmar. Si hay cilantro sembrado en un patio, puede arrancar de una hoja e ir comiendo. Y si lo acumula, debe diezmar. Y lo mismo se aplica a casos similares. Nos está diciendo cuándo se tenía que diezmar. Si tú vas comiendo de una uva, una uvita, pues no tienes que diezmar todavía. Pero cuando empiezas el proceso de cosechar y que juntas ya por montones, entonces ahí sí tienes que cosechar antes de poder comer. Esto es lo que está explicando aquí. Después, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Si uno tiene 100 logs de vino, que es considerado tebel por la Torá, dice 2 logs que separe de estos frutos son terumá, ofrenda, y 10 son primer diezmo, y 9 son el segundo diezmo. No debe comenzar a beber y dejar al final la medida de la terumá y los diezmos, sino más bien primero debe separar y después beber. No decimos que lo que deja al final es como si hubiese sido separado en un principio, porque el deber de terumá y diezmos es de la Torá, y en caso de la Torá no consideramos que fuera separado hasta que de hecho sea separado. Lo tiene un barril de vino y dice dos logs, que son 2 medidas, son la terumá para el sacerdote. Después 10 son el diezmo y 9 son el segundo diezmo. Son 21 medidas de este barril de 100. Es lo que está separado para darlo a Dios a través del diezmo, la ofrenda. Tú no empiezas a beber
y dejas al final los 21, como decir, esto es lo que quedó, esto es lo que se había separado, sino los 21 primero se ponen aparte y después comes. Es como cuando nos enseñaban en el sistema tradicional. ¿Se acuerda que le enseñaban? Cuando usted agarra su cheque, lo primero es de Dios. Separe el diezmo y eso es de Dios. Y después lo demás es para su casa. ¿De dónde cree que viene ese concepto? Viene de la Torá. Eh, pero aunque es correcto, se estaba aplicando erróneamente. Porque así debe ser. O así era. Lo primero era mi compromiso con Dios, cumplo y después todo lo que queda entonces sí consumo. No es, mira, aquí tengo 100, voy a tomar hasta donde llegue lo que voy a dejar y eso ya es... No. Y a veces nosotros hacemos así. Siendo sinceros, a veces nosotros hacemos así porque agarramos el cheque y cuando dábamos el diezmo, agarrábamos el cheque y gastábamos, pagábamos y hacíamos y al final, por lo que quedó, y si quedó la cantidad, pues el diezmo. Y si no quedó, pues lo que haya quedado. Ahí va como diezmo. No le estoy diciendo que ahora lo tiene que hacer así. Pero para que se ponga a pensar que como esa es nuestra mentalidad, a veces nosotros seguimos pensando así. Que lo que sobra, lo que queda al final, lo que ya después de haber cumplido con todo, es lo que disponemos para para ofrendarlo, para traer reciprocidad, para tributo, para lo que hacemos, pero ya es lo que queda al final. Y yo creo que nuestra mentalidad debe cambiar, porque no es lo que queda al final, sino debería ser lo principal. Esto es lo que voy a separar para darle una ofrenda al maestro, para darle una ofrenda al pobre, para dar una ofrenda a esto. Esto es lo que voy a separar y lo que queda al final, pues ya es lo que yo tengo para mi casa, para mi hogar. Esa debería ser nuestra mentalidad. El que designa sus diezmos en la parte superior de un barril no debe beber toda la parte inferior, ni viceversa, porque el líquido está mezclado. Pero el que designa la parte superior de un depósito de granos puede comer de la parte inferior o viceversa. Ahora, ¿cómo come de la parte inferior? Si la parte superior está primero. Uno tiene derecho de designar frutos como segundo diezmo, redimirlo y luego hacer los primer diezmo por esos frutos, o terumá, macer o por otros frutos. 6. ¿Cómo debe hacer las separaciones en favor de ellos? De sus frutos separa la terumá. Nuevamente nos vuelve a decir el orden aquí. De sus frutos separa la terumá. Primer diezmo o el diezmo para el pobre y se los transfiere por medio de otra persona a ese Cohen, Leví o pobre, al cual le prestó. Y estos solían tomar los diezmos de él y él solía dárselos a ellos. Aquí está hablando, ahora para que entendamos ese punto, vamos a leer el 4, porque el 5, me brinqué el 5. Fíjese lo que dice el 5. El que le presta dinero al Cohen, a Leví y a un pobre para en un lugar de que estos le devuelven el dinero, separar de los frutos que le corresponden a estos y así cobrarle la deuda. Puede separar bajo la presunción de que están en existencia y no sospecha que el Cohen o Leví haya muerto o que el pobre haya enriquecido. Usted le prestó dinero a un Cohen, a un levita, a un pobre, pero a través de estos diezmos usted dice, yo me voy a cobrar con este diezmo. Bueno, tiene que separarlos y tiene que dárselos, como dice aquí el 6. Tiene que hacer las separaciones de sus frutos, tiene que separar la terumá, primer diezmo o el diezmo para el pobre, y se los transfiere por medio de otra persona a ese Cohen, Leví o pobre al cual le prestó, y estos solían tomar los diezmos de él y él solía dárselos solo a ellos. No precisa transferírselos por medio de otra persona. Después calcula cuánto vale lo que separó y eso es lo que descuenta del préstamo hasta cobrarse toda la deuda y le vende la terumá al Cohen de su elección y puede comer los diezmos. ¿Ve? Algo complicado por ahí. Al capítulo 8 no hay nada por ahí. En capítulo 9. En la época de Yohanan, el Cohen Gadol, quien ejerció luego de Shimón, el virtuoso, el Supremo Tribunal de Justicia, envió inspectores por todo el territorio de Israel, los cuales determinaron que el pueblo era meticuloso en la observancia de la misbah, del mandamiento de la terumá gedolá, la ofrenda mayor,
que consistía en separar una parte de la cosecha para los sacerdotes, sin una medida específica. También pero con respecto al primer diezmo, que era destinado a los levitas, y al segundo diezmo, que era ingerido en Jerusalén por los dueños de las cosechas, y al diezmo para los pobres, la gente en general no era puntillosa en separarlos. Por lo tanto, los sabios decretaron con respecto a tales diezmos que los únicos confiables serían las personas idóneas, temerosas de Hashem, y en cuanto a la gente común, los ignorantes, sus frutos estaban bajo sospecha de no haber sido diezmados y sus dueños no son fiables para decir que sí lo fueron. Dichos frutos sobre los que existen fundadas sospechas de que no fueron diezmados se les denominaba demai. O sea que había duda, esa palabra demai era, no confío en esta gente que haya diezmado, porque separaba la ofrenda para el Cohen, la ofrenda, la terumá gedolá, la ofrenda grande, pero el primero, segundo y el diezmo de los pobres no lo estaban haciendo. No lo hacían de la manera correcta. Entonces ellos empezaron a decir, esta gente no tenemos que confiarle porque quién sabe qué está haciendo esta gente. Déjenme leerles aquí el 7. Así también, si alguien invita a una persona a comer en Shabbat y el invitado no confía en su anfitrión en cuanto a la separación de los diezmos, en víspera de Shabbat debe declarar: el producto que separaré mañana será parte del maser diezmo, tal como el resto de los diezmos que se hallan a su lado. Y luego especifica: esta porción que he designado primera como diezmo es terumá maser, diezmo del primer diezmo del remanente que está próximo a él. Y el segundo diezmo está en la porción norte o sur, y la santidad del mismo se transfiere a este dinero. Dicho procedimiento es válido, pues está permitido hacer tales declaraciones sobre frutos de maíz que son de dudosa procedencia, aun cuando se encuentren en su posesión. No obstante, si se trata de frutos que se sabe con certeza que de los mismos no se separaron los diezmos, dicho procedimiento puede realizarlo solo si los frutos se encuentran en su poder. Explicación: dice, si alguien un viernes dispone en su casa de 100 higos que tienen el estatus de Tebel, que no han sido separados de los diezmos, y se encuentra en la casa de estudio o en el campo, y teme que caerá la noche, y no tendrá tiempo de regresar para separar los diezmos antes de que comience el Shabbat, día en que está prohibido separar diezmos, debe declarar lo siguiente: los 2 higos que separaré mañana serán por terumá, los 10 que separaré luego serán por el primer diezmo, y los 9 que separaré a continuación serán por el segundo diezmo. Al día siguiente separa los diezmos efectivamente e ingiere los higos. Y cuando en Shabbat separa dichos diezmos, debe expresar de manera inaudible las declaraciones apropiadas, es decir, que ya ha estipulado los diezmos el día anterior y no se considera como que los está separando en Shabbat porque ya anticipó el día viernes la declaración. Eran bien cuidadosos, es decir, si me cae el día y no separé para esto, no voy a poder comer mañana. Así es que hacían la declaración: los 2 higos que tengo van a ser para el sacerdote, los 10 para el primer diezmo, los 9 segundo diezmo, y de esos 9 puedo comer. Y llegando a Shabbat podían hacer la separación porque ya lo habían declarado desde un día antes de que cayera Shabbat. Interesante cómo funciona todo esto de los diezmos, ¿verdad? Porque no era... Capítulo 10, no hay nada en el capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 12. Creo que... No me digan que ya no hay nada por aquí. Al capítulo 12, aquí vi algo que no subrayé. Cuatro dice: si vemos a una persona no fiable respecto de los diezmos, que separa terumá maser de sus frutos de maíz, que son dudosa procedencia si los separaron o no, y vemos que la porción separada vuelve a caer, no importa si a la canasta o a otro lugar, y luego viene y dice que separó nuevamente la terumá maser, podemos confiar en él.
aún en día de semana, ya que si como asumimos que una persona teme del Shabbat, por lo cual se cuidaría de transgredir en el sagrado día. ¿Okay? Se ganó el confiar. Capítulo 13. Los tipos de frutas que se supone carecen de dueño, como higos silvestres, frutos de los espinos, tipos de manzana amarga, higos blancos, otras especies de higos silvestres, uvas de la última estación o anís, dátiles que caen del árbol antes de madurar, pueden ser dátiles arrancados por el viento o dátiles tostados por el sol, baya de alcaparra, cilantro y otros semejantes están exentos de demai, y el que los adquiere de una persona común no es necesario que separe terumá macer o segundo diezmo porque se supone que crecieron de modo silvestre, sin dueño. E incluso si una persona común le dice que no fueron diezmados, está exento de hacerlo, al menos que sepa fehacientemente que crecieron en un lugar en que la mayor parte de la gente acostumbra almacenarlos. Los frutos del valle que maduran tempranamente y tardíamente están exentos de demai. Los de jardín, en cambio, están sujetos porque son controlados. Consideramos tempranamente a los que maduran antes de que hayan puesto un guardia en el valle para cuidar sus frutos, y tardíamente a los frutos que quedan en el campo sin guardia, luego que recogen las redes en las que se dejan secar las uvas y los higos. Del mismo modo, el vinagre que se elabora a partir de los dátiles está exento de demai. Y por último vamos a leer el 14. El que compra frutos de un vendedor mayorista y vuelve a comprarle por segunda vez, no debe diezmar los frutos de una tanda por lo de ambas. Por lo de ambas, mismo si son frutos de la misma especie y están en la misma canasta y puede reconocerlos, de modo que puede presumir que ambas tandas de frutos fueron adquiridas del mismo proveedor. O sea, no tiene que diezmar de las dos veces que compró, sino solamente de una. Si un mayorista vende pepinos o verduras y la mercadería se la proveen diferentes proveedores, los cuales la dejan ante él, y el comprador debe separar diezmo de cada manojo de verduras y de cada dátil individualmente, porque podría ocurrir que una misma mercadería provenga de distintos proveedores, algunos de los cuales cuiden los diezmos y otros no. Ese es el final. Vamos a leer esta al 7. Si hay 9 distribuidores que proveen de 10 panaderos diferentes, dado que uno de ellos adquirió de 2 panaderos, cualquier particular que adquiera de algo de esos 9 distribuidores debe diezmar cada uno de los moldes de pan por separado. Si bien la mayoría de los distribuidores compró de un único panadero, no obstante, no aplicamos la ley de la probabilidad para inclinarnos por la mayoría indulgente y concederles a todos el beneficio de la duda, y que sus panes puedan ser diezmados todos juntos. Más bien, dado que se trata de un caso en que la duda ha sido generada por la acción de alguien, como en este caso, en que fehacientemente los distribuidores adquirieron de sus proveedores, ignoramos la mayoría y a cada uno de los distribuidores le asignamos el 50% de probabilidades de que haya sido él el que adquirió sus panes de 2 panaderos diferentes. Una panadería que tiene 9 distribuidores y los 9 le traen pan, ahora tiene que diezmar de cada uno de los 9 y no juntar todo el producto, como decir diezmo de todo esto. ¿Por qué? Porque no se sabe si la gente que está distribuyéndole siguió las reglas o no. Y por último, 8 y 9. El que compra de un pobre, o el pobre que recibe hogazas de pan, o torta de higos secos, debe diezmar cada uno individualmente, pero dátiles o higos secos, junta todo y diezma. ¿Cuándo se aplica ello? Cuando el regalo que recibió fue abundante, pero si fue escaso, debe diezmar de cada regalo individualmente. Si el regalo es abundante, se presume que el donante es generoso y entregó los productos diezmados, y que el pobre debe diezmarlos es mera exigencia. Si el pobre muele el pan y lo desintegra en migajas,
y a los higos secos los muele y los hace pastel, diezma la cantidad total, puesto que el pan y el pastel de higos se consideran regalo abundante. Trabajadores o invitados que estaban sentados comiendo y dejaron rebanadas de pan, se debe diezmar de cada hogaza individualmente. No debe diezmar todo junto por las dudas de que algunos trabajadores o invitados hayan diezmado su pan y otros no, por lo que podría llegar a diezmar de un tipo de producto para otro. Fin de leyes del diezmo. Yo sé que fue un poquito confuso todo esto de diezmo, el diezmo, separar del diezmo, pero ¿cuál es la enseñanza que aprendimos el día de hoy? Que tenían que ser bien responsables con la separación del diezmo. Había gente que no lo hacía y esto generaba dudas en cuanto si al producto que uno adquiría era un producto del cual se había diezmado o no. Si no se había diezmado, entonces el que compró el producto tenía que diezmar de ese producto para evitar que, que fuera algo que no se hubiera diezmado y por lo tanto estaba prohibido comer de él. Ahora, todo esto que estamos hablando de la tierra de Israel. Hoy en día no quiere decir que usted va a diezmar de todo lo que usted compra, de todo lo que usted consume, de todo, sino simplemente tenemos que entender que esto que estudiamos es para saber cómo funcionaba la economía de Israel, cómo funcionaba el sistema de tributario, el sistema de ofrendas, de diezmos. Y como usted puede ver, lo más importante es ellos tenían la cosecha, ellos tenían los frutos, tenían los viñedos. Separaban una cantidad pequeña para el sacerdote, que era la terumá gedolá. Después el primer diezmo, que era el 10% de lo recolectado. Después el 9% de eso que quedaba era el segundo diezmo, que era el que se subía a Jerusalén para comérselo allá. O en el tercero en el tercero y quinto año se le daba al pobre, al levita, al huérfano, al extranjero, para que ellos comieran. En el año segundo, en el año cuarto, en el año sexto, se subía a Jerusalén y el dueño que separaba ese diezmo se lo comía en Jerusalén, invitando a levita, invitando a los sacerdotes, pero era el que se comía él, tenía que separarlo. Y después estaba el tercer diezmo, ¿ok? Así que tenemos el primer diezmo, el segundo diezmo, y como usted puede ver, no era cosa tan fácil que como lo hemos visto. Y este diezmo, aún los sacerdotes, aún los levitas, tenían la obligación de separar de lo que ellos recibían. Tenían la obligación de separar para que fuera una costumbre para ellos. Hacer lo mismo que hacía todo Israel, de decir, este es el 10% de esto, como quiera, se lo comían. O lo podían dar a alguien más si ellos querían, pero si no, se podían quedar con él y podían comerlo. ¿Por qué estudiamos todo esto? Porque es parte de los mandamientos, es parte de los 613 mandamientos, que muchos de ellos no están aplicados, no se aplican el día de hoy, pero es bueno saberlos porque este sábado vamos a hablar acerca de ello, porque inclusive dice este libro de aquí, este libro que es el que, este libro que es el que estoy leyendo para el sábado, que es la Enciclopedia de los Mandamientos. Dice este libro que el estudiar los 613 mandamientos, aún los que no se aplican y aún los que no aplican a nosotros, estudiarlos es como si uno los estuviera haciendo y uno tiene el conocimiento. Y vamos a aprender el sábado cosas interesantes en cuanto a los 613 mandamientos, por qué los estamos estudiando, para qué los estamos estudiando, qué ganamos con estudiarlo. Y como hemos visto, esto de las ofrendas y los diezmos, realmente nos están enseñando cosas que no sabíamos, cosas que desconocíamos, cosas que nos habían enseñado, cosas que habíamos aprendido, mala información que teníamos en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, pero con este tipo de cosas, este tipo de información, estamos estamos arreglando los conceptos para ser mejores y para poder ser mejor y más eficientes a la hora de observar los mandamientos. ¿Qué podemos hacer hoy en día? La gente me dice, pero si hoy en día no hay templos, si hoy en día no hay sacerdotes, no hay levitas, ¿qué podemos hacer? Hacer lo mejor que esté en cuanto a nuestra responsabilidad. Si, si no podemos dar el diezmo, pero sí podemos ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, y podemos de alguna manera ser recíprocos con aquellos que nos están alimentando.
con las enseñanzas de la Torá, hagámoslo. Que es lo mejor que podemos hacer. Ya de ahí en adelante, cuando estemos en la tierra del rey, se nos asigne un pedacito de tierra. No les sorprenda cuando digan tienes que diezmar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque cuando el Mesías venga y la Torá esté rigiendo en el mundo entero, ya sabemos qué va a pasar. Familia, toda la clase del día de hoy. La próxima semana vamos a hablar leyes del segundo diezmo y los frutos del cuarto año. Son 14 capítulos, creo. Hoy vimos 14 capítulos, no los brincamos. Algunos no los leímos porque no había alguna información buena, pero pasamos 14. La siguiente semana son 11 capítulos que sí vamos a estar leyendo, muchos de ellos para ver cómo aplicaba el segundo diezmo y cuál era la relevancia de los frutos que solo se podían dar en el cuarto año, no antes. Pero ¿y qué pasaba con el fruto del primer año, segundo año, tercer año? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Espero que haya sido de bendición la enseñanza. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.